Había una vez un gran rey llamado Asuero. Gobernaba un imperio enorme que se extendía desde la India hasta Etiopía. Su reino era tan vasto que tenía 127 provincias. Imagina un lugar lleno de ciudades grandiosas, palacios de oro y plata, calles bulliciosas con mercaderes vendiendo especias, finas telas y joyas brillantes. Ese era el imperio del rey Asuero, uno de los más poderosos de su tiempo. El rey vivía en un enorme y magnífico palacio en la ciudad de Susa. Su trono estaba en lo alto, decorado con piedras preciosas, y solo los más importantes del reino podían acercarse a él. Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia, verifica si ya estás suscrito a nuestro canal aquí en YouTube. En este canal compartiremos hermosas historias bíblicas para fortalecer la fe de nuestra familia, especialmente la fe de nuestros hijos y de todos los niños. Un día, Asuero decidió que quería mostrarle a todos cuán poderoso y rico era. Planeó una fiesta grandiosa, un banquete como nunca antes se había visto, y no fue cualquier celebración. Duró 6 meses enteros. Así es. Durante 180 días, príncipes, gobernadores y nobles de todas las provincias del reino fueron al palacio para celebrar y admirar la grandeza de Asuero. Las mesas eran gigantes y estaban llenas de deliciosos manjares: corderos asados, frutas jugosas, pan suave, miel dorada y finos vinos servidos en copas de oro. El salón del palacio resplandecía con candelabros relucientes y los músicos tocaban hermosas melodías mientras los invitados reían y conversaban. Era una fiesta impresionante, digna de un rey tan poderoso. Pero el rey no se detuvo ahí. Después de esos 6 meses de celebración, decidió hacer otra fiesta, esta vez especial para todos los habitantes de la fortaleza de Susa. Durante 7 días, ricos y pobres podían participar, comer y beber todo lo que quisieran en los jardines del Palacio Real. Asuero quería que todos vieran su gloria y riqueza, pero no sabía que esta fiesta marcaría el inicio de un gran giro en su vida y en el destino de todo el pueblo judío. En medio de toda aquella celebración, Asuero tuvo una idea. No quería que todos vieran su riqueza solo en los palacios, las alfombras bordadas o las vasijas de oro. Quería mostrar la mayor joya de su reino, su esposa, la reina Vasti. Vasti era una mujer hermosísima y muy respetada en el palacio. Su nombre era conocido por todos y tenía una presencia fuerte y majestuosa. En ese momento, ella también estaba organizando un banquete para las mujeres en el Palacio Real. Mientras los hombres festejaban por un lado, las mujeres estaban reunidas en otro salón disfrutando de una celebración especial preparada por la reina. Entonces el rey Asuero llamó a sus sirvientes más confiables y ordenó: «Vayan donde la reina Vasti y díganle que quiero que venga aquí. Quiero que todos admiren su belleza y sepan que ninguna mujer en el mundo es tan hermosa como mi reina». Los sirvientes hicieron una reverencia y salieron rápidamente hacia el salón donde estaba Vasti. Entraron con respeto y se acercaron para entregarle el mensaje del rey. «Majestad, el rey Asuero ordena que su alteza vaya al gran banquete para que todos admiren su belleza». Pero para sorpresa de todos, Vasti miró a los mensajeros y respondió con firmeza: No iré. «No iré». Los sirvientes quedaron atónitos. ¿Cómo podía ser? Nadie desobedecía una orden del rey. Intentaron insistir, pero Vasti fue clara. No se presentaría en el salón donde estaba Asuero. Sin más opción, los sirvientes regresaron ante el rey y le contaron la respuesta de la reina. El gran salón, antes lleno de risas y alegría, quedó en silencio. Todos esperaban la reacción del rey. Asuero se enfureció. Su rostro se puso rojo de ira. ¿Cómo podía ser humillado de esa manera frente a todos los nobles del reino? Él era el rey de Persia, el hombre más poderoso del imperio. Si su propia esposa lo desobedecía, ¿qué impediría que otras mujeres comenzaran a faltar el respeto a sus maridos? Se levantó bruscamente y consultó a sus consejeros qué debía hacer con Vasti. Después de discutirlo con sus sabios, Asuero tomó una decisión definitiva.
Vasti no podía seguir siendo reina. Si se niega a obedecerme, entonces no merece ocupar este trono. Y así, Vasti fue expulsada del palacio real y nunca más volvió a ver al rey. Su desobediencia le costó la corona y ahora el trono, junto a Asuero, estaba vacío. El tiempo pasó en el gran palacio de Susa, y aunque el rey Asuero seguía siendo poderoso, algo lo inquietaba. Su trono permanecía vacío a su lado. Ya no tenía reina. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, hasta que un día sus consejeros más cercanos notaron que el rey estaba inquieto y pensativo. Entonces, uno de ellos sugirió: «Majestad, ¿por qué no buscamos una nueva reina para ocupar el lugar de Vasti? Podemos encontrar a la joven más hermosa de todo el imperio para que sea su esposa». Los ojos del rey brillaron con la idea. Se enderezó en su trono y ordenó de inmediato: «Lleven esta orden a todas las provincias. Quiero que mis oficiales busquen a las jóvenes más bellas del reino y las traigan al palacio. Recibirán los mejores cuidados y después elegiré a una de ellas para que sea mi nueva reina». Y así comenzó la gran búsqueda. Mensajeros salieron por todo el vasto imperio llevando el decreto real. Jinetes recorrieron desiertos ardientes, atravesaron bosques, subieron montañas y cruzaron ríos. Yendo de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de casa en casa, las jóvenes elegidas eran llevadas al palacio de Susa, donde pasarían por un largo proceso de preparación. Durante 12 meses enteros recibirían tratamientos especiales. Sus cabellos eran lavados con perfumes raros, su piel era masajeada con aceites preciosos y vestían las telas más finas y joyas deslumbrantes. La intención era hacerlas aún más hermosas para cuando llegara el momento de presentarse ante el rey. En el palacio la expectativa crecía. ¿Quién sería la elegida? ¿Quién tendría el honor de convertirse en la nueva reina de Persia? Entre todas aquellas jóvenes había una en especial, alguien cuyo destino nadie imaginaba que sería tan grandioso. Su nombre era Esther, y Dios ya tenía un plan para ella. Esther era una joven especial. Desde pequeña había enfrentado muchas dificultades, pues sus padres habían fallecido. Pero nunca estuvo sola, porque su primo Mardoqueo, un hombre sabio y bondadoso, la crió como si fuera su propia hija. Mardoqueo trabajaba en el palacio del rey Asuero y conocía bien las costumbres de la corte. Él era judío, perteneciente al pueblo de Israel, que había sido llevado al exilio y ahora vivía disperso por todo el imperio persa. Esther creció escuchando a Mardoqueo contarle historias sobre Dios y sobre la fe de su pueblo. Él siempre le enseñó a ser humilde, valiente y a confiar en el Señor en todo momento. Entonces, un día llegó la noticia que cambiaría su vida para siempre. Los mensajeros del rey habían llegado a Susa. Estaban buscando a las jóvenes más hermosas de la ciudad para llevarlas al palacio. En todas partes se escuchaban los rumores. El rey está buscando una nueva reina. Dicen que elegirá a la joven más bella de todo el reino. Los oficiales recorrieron las calles y callejones, observando atentamente a las jóvenes. Y cuando vieron a Esther, de inmediato notaron su belleza. Pero Esther no era solo hermosa por fuera. Había algo diferente en ella. Su mirada tenía un brillo especial. Su sonrisa reflejaba dulzura y su presencia irradiaba una gracia única que venía de su interior. Los oficiales anunciaron que ella debía ser llevada al palacio. Mardoqueo sintió preocupación. Sabía que la vida en la corte real podía ser peligrosa y estaba llena de intrigas. Así que antes de que Esther partiera, la llamó y le dio un consejo muy importante. «Hija mía, no le digas a nadie que eres judía. No sabemos qué pueda suceder y es mejor que guardes en secreto tu origen. Confía en Dios y recuerda todo lo que te he enseñado». Esther escuchó con atención. Respetaba a Mardoqueo como a un padre y sabía que sus palabras eran sabias. Así que con el corazón lleno de incertidumbre, pero también de esperanza, Esther fue llevada al gran palacio real. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero Dios
ya estaba guiando cada uno de sus pasos. Esther llegó al gran palacio de Susa junto con muchas otras jóvenes. El lugar era impresionante, pasillos enormes decorados con oro, jardines perfumados llenos de flores exóticas y fuentes de las que brotaba agua cristalina. Pero entre todo ese lujo había un propósito. Cada una de esas jóvenes estaba allí para pasar por una preparación especial antes de ser presentada ante el rey Asuero. Y no era cualquier preparación, era un proceso largo y detallado que duraba 12 meses enteros. Durante ese tiempo, todas pasarían por diversos tratamientos de belleza para que estuvieran deslumbrantes ante el rey. El encargado de cuidarlas era Hegai, el jefe de los eunucos del palacio. Él conocía todos los secretos para hacer que una mujer luciera aún más encantadora y sabía exactamente lo que cada una necesitaba. Durante los primeros 6 meses, Esther y las demás jóvenes recibieron tratamientos con aceite de mirra. Los baños con este aceite dejaban la piel suave y perfumada, además de simbolizar purificación. En los 6 meses siguientes, eran tratadas con aceites y perfumes especiales, elaborados con flores y especias traídas de todas las partes del imperio. Lavanda, canela, sándalo, azafrán. El aire del palacio quedaba impregnado con esos aromas envolventes, pero la preparación no se trataba solo de belleza. Durante ese tiempo, las jóvenes aprendían a comportarse como verdaderas reinas. Se les enseñaba a caminar con gracia, a hablar con delicadeza, a vestirse con elegancia e incluso a comprender las costumbres y leyes de Persia. Después de todo, una futura reina no solo debía ser hermosa, sino también inteligente y sabia. Esther se destacaba entre todas, no solo por su belleza, sino también por su humildad y dulzura. No era arrogante, ni se creía superior a las demás. Al contrario, conquistaba la simpatía de todos a su alrededor. Hegai pronto notó que Esther era especial. Le agradó tanto que le concedió los mejores tratamientos, los vestidos más hermosos y las joyas más preciosas del palacio. Sabía que había algo diferente en aquella joven. Mientras pasaban los meses, el gran día se acercaba. Una a una las jóvenes serían llevadas ante el rey para que él eligiera a su nueva reina. El corazón de Esther latía con fuerza. ¿Qué sucedería cuando llegara su turno? Ella no lo sabía, pero Dios ya estaba preparando algo extraordinario. El destino del reino y de su pueblo estaba a punto de cambiar para siempre. El gran momento finalmente había llegado. Después de un año entero de preparación, una a una, cada joven fue llevada ante la presencia del rey Asuero. En el palacio se respiraba expectación. ¿Quién sería la elegida? Las jóvenes vestían trajes lujosos, lucían joyas deslumbrantes y usaban perfumes exquisitos. Cuando entraban en la sala del trono, intentaban impresionar al rey con su belleza y elegancia. Algunas llevaban objetos preciosos para agradarle. Otras usaban vestidos extravagantes con la esperanza de destacar, pero ninguna de ellas parecía dejar una impresión duradera en el corazón del rey hasta que llegó el turno de Esther. Ella se vistió con sencillez y eligió solo lo que Hegai, el encargado, le recomendó. A diferencia de las demás jóvenes, no intentó deslumbrar con riquezas ni ostentación. Esther sabía que su verdadera belleza no estaba solo en su apariencia exterior, sino en su corazón. Cuando entró en la presencia del rey Asuero, algo distinto ocurrió. El salón quedó en silencio. El rey, que ya había visto a tantas jóvenes antes, quedó cautivado en el momento en que sus ojos se posaron en Esther. Era hermosa, sí, pero había algo más. Había una luz especial en su mirada, una dulzura en su sonrisa, una gracia en sus movimientos. A diferencia de las demás, Esther no estaba allí solo para impresionarlo. En ella se percibía un alma pura, llena de bondad y sabiduría. Asuero no necesitó pensarlo 2 veces. Supo en ese instante que Esther era la elegida. El rey se levantó de su trono y declaró ante todos: Esther será mi reina. La noticia se extendió rápidamente por todo el palacio.
los sirvientes corrieron a preparar un gran banquete en honor a la nueva reina de Persia. Esther fue vestida con los ropajes reales. Colocaron una corona sobre su cabeza y todo el reino celebró su ascenso al trono. Pero lo que nadie sabía era que Esther era judía y que Dios la había puesto en esa posición con un propósito mucho más grande que el de simplemente ser reina. El tiempo pasó y Esther se convirtió en la reina más admirada de todo el imperio persa. En el palacio vivía rodeada de lujos y esplendor, pero nunca olvidó las palabras y enseñanzas de su primo Mardoqueo, quien siempre le decía que confiara en Dios y mantuviera la humildad. Mardoqueo, por su parte, continuaba trabajando en la ciudad de Susa, siempre cerca del palacio, observando y escuchando atentamente lo que sucedía a su alrededor, hasta que un día algo muy grave ocurrió. Mientras estaba sentado en su lugar habitual, Mardoqueo notó que dos oficiales del rey conversaban de manera sospechosa. Se habían apartado del resto y hablaban en susurros, mirando nerviosamente a su alrededor, como si temieran ser descubiertos. Mardoqueo, siempre atento y precavido, se acercó discretamente para escuchar la conversación. Lo que oyó hizo que su corazón latiera con fuerza. El rey Asuero ha gobernado por demasiado tiempo, murmuró uno de los oficiales. Si es hora de ponerle fin a esto de una vez por todas, lo mataremos, respondió el otro con un tono sombrío. Mardoqueo quedó paralizado por un momento. No podía creer lo que acababa de escuchar. Aquellos dos hombres estaban conspirando en secreto para asesinar al rey. No dudó ni un segundo. Debía actuar con rapidez. Si guardaba silencio, la vida del rey estaría en peligro. De inmediato envió un mensaje urgente a Esther dentro del palacio. Cuando la reina recibió la noticia, sintió una gran preocupación. Después de todo, ahora ella formaba parte de la realeza y el rey Asuero era su esposo. Sin perder tiempo, llamó a un sirviente y le ordenó que llevara un mensaje al rey. Sin revelar que la información provenía de Mardoqueo, Esther le contó todo lo que había descubierto. Majestad, su vida está en peligro. Dos de sus oficiales están planeando matarlo, le dijo con seriedad. El rey Asuero frunció el ceño. Confiaba en Esther y sabía que no le advertiría de algo tan grave sin una razón de peso. Así que de inmediato ordenó a sus guardias que investigaran la situación. Los soldados del rey actuaron con rapidez y en poco tiempo descubrieron que todo era cierto. Aquellos dos hombres realmente estaban conspirando para asesinar al rey. Fueron arrestados de inmediato y castigados severamente por su traición. El rey Asuero se sintió aliviado, pero desconocía que el verdadero responsable de salvar su vida había sido Mardoqueo. Sin embargo, como era costumbre en el reino de Persia, todos los grandes acontecimientos eran registrados en los libros reales. Así, el nombre de Mardoqueo quedó escrito en los archivos del palacio como un hombre leal que había evitado un desastre. Mardoqueo no recibió ninguna recompensa en ese momento, pero eso no le importó. No lo había hecho por gloria ni por reconocimiento. Lo hizo porque era lo correcto. Lo que nadie sabía era que en el futuro aquella simple anotación en los libros del rey se convertiría en una pieza clave en el gran plan de Dios. Mientras tanto, muchas cosas cambiaron en el palacio. El rey Asuero, satisfecho con Esther como reina y con el gobierno de su vasto imperio, tomó una decisión importante: elegir un nuevo consejero principal, alguien de su total confianza para ocupar un cargo de gran autoridad. Fue entonces cuando un hombre llamado Amán fue promovido a esta posición. Amán no era un simple oficial común. Se convirtió en el hombre más poderoso del reino después del propio rey. Todos los príncipes y nobles debían obedecerle sin cuestionamientos, pero había algo diferente en Amán. No era un líder justo ni bondadoso, al contrario, era un hombre orgulloso, vanidoso y cruel. Le encantaba sentirse superior a los demás y exigía que todos a su alrededor le rindieran honores y respeto absoluto. Por orden del rey, se decretó que todas las personas en el palacio y en cualquier lugar donde pasara Amán debían inclinarse ante él en señal de reverencia.
Cada día cuando Amán atravesaba las puertas del palacio, los oficiales, los guardias, los sirvientes y los ciudadanos del reino inmediatamente se arrodillaban, inclinándose profundamente para demostrar su obediencia y temor. Todos, excepto uno. Un hombre permanecía de pie sin inclinarse ante Amán. Ese hombre era Mardoqueo. Amán, orgulloso y vanidoso como era, pronto notó que había alguien que no se postraba ante él, y esto lo llenó de furia. Después de todo, quería que todos lo adoraran como si fuera un rey. Poco a poco, los oficiales del palacio comenzaron a notar que Mardoqueo no obedecía el decreto. Algunos se acercaron a él y le preguntaron: «Mardoqueo, ¿por qué no te inclinas ante Amán como todos los demás?». Pero Mardoqueo respondió con firmeza: «Soy judío y solo me inclino ante Dios». Esto hizo que los oficiales sintieran aún más curiosidad. Mardoqueo era un hombre fiel al Señor y no iba a doblar sus rodillas ante un hombre arrogante. Cuando Amán finalmente descubrió que Mardoqueo no se arrodillaba ante él, su rostro se puso rojo de ira. No podía soportar la idea de que alguien desafiara su autoridad, pero cuando supo que Mardoqueo era judío, su furia creció aún más. Amán no quería simplemente castigar a Mardoqueo, quería destruir a todos los judíos. Así, en el corazón perverso de Amán nació un plan terrible: convencer al rey de firmar un decreto para exterminar a todo el pueblo judío del imperio persa. Pero, ¿cómo podría lograrlo? Tenía que convencer al rey Asuero de que los judíos representaban un peligro para el imperio. Ahora quiero que pienses en una forma en la que Amán podría convencer al rey. Y si te está gustando esta historia, deja tu like para que puedas seguir publicando más relatos como este. Así que cierto día, Amán fue al palacio y entró en la sala del trono. El rey estaba sentado en su majestuoso asiento de oro, rodeado de guardias y consejeros. Amán hizo una reverencia y comenzó a hablar con un tono astuto y manipulador. «Oh, gran rey Asuero, vuestra majestad gobierna sobre muchas naciones y pueblos diferentes, pero hay un pueblo disperso por todo su imperio que no obedece sus leyes. Siguen sus propias reglas y no respetan la autoridad del rey. Esto puede traer muchos problemas para su reino». El rey frunció el ceño. Confiaba en Amán como su consejero principal, así que prestó atención a sus palabras. «Majestad, si le parece bien, permítame emitir un decreto para acabar con este pueblo de una vez por todas. Así aseguraremos el orden en el imperio, y para demostrar mi lealtad, haré una gran donación al tesoro real para ayudar con la ejecución de este plan». El rey Asuero no sabía que Amán estaba mintiendo y que el pueblo del que hablaba eran los judíos, el pueblo de Ester y Mardoqueo. Sin hacer preguntas, el rey quitó su anillo real, un anillo especial que servía como sello oficial, y lo entregó a Amán. «Haz lo que creas mejor con este pueblo», dijo el rey. Amán sonrió. Ahora, con el anillo del rey, tenía la autoridad para escribir un decreto y enviarlo a todo el imperio. Y así fue hecho. Se enviaron mensajeros a todas las provincias del reino de Persia con una noticia aterradora. El día 13 del mes de Adar, todos los judíos, hombres, mujeres y niños, debían ser exterminados. Y no solo eso, cualquier persona que matara a un judío podría quedarse con sus bienes. Los mensajeros viajaron rápidamente, llevando el decreto de ciudad en ciudad, de provincia en provincia. Y así el miedo comenzó a extenderse por toda la tierra. Cuando los judíos escucharon la orden del rey, entraron en desesperación. ¿Cómo podrían escapar de un decreto firmado por el propio rey? ¿Qué podrían hacer contra un enemigo tan poderoso como Amán? El decreto se difundió por todo el reino, dejando aterrorizados a los judíos. Sabían que en pocos meses sus enemigos tendrían permiso para atacarlos y destruirlos. La desesperación se apoderó de las calles, y dondequiera que se mirara se veían judíos llorando, rasgando sus ropas en señal de luto y clamando a Dios por misericordia. Entre ellos estaba Mardoqueo. Tan pronto como supo del decreto, sintió una angustia profunda. Su corazón estaba cargado de dolor,
pues entendía que su pueblo estaba condenado si no se hacía algo. Rasgó sus vestiduras, se vistió con un manto de silicio, un tejido áspero que la gente usaba para expresar tristeza, y se cubrió la cabeza con cenizas. Luego salió a las calles de Susa, llorando a gritos y lamentando el terrible destino de su pueblo. Pronto, la noticia llegó al palacio. Los sirvientes de la reina Esther le informaron que Mardoqueo estaba a las puertas del palacio, vestido de luto y llorando. Esther se preocupó y quiso saber qué estaba ocurriendo. Como reina vivía aislada en sus aposentos y aún no estaba enterada del decreto. Así que envió a un mensajero de confianza llamado Hatak para averiguar la razón de la angustia de Mardoqueo. Cuando Hatak llegó hasta Mardoqueo, él le entregó una copia del decreto del rey y le dijo: «Ve ante la reina Esther y cuéntale todo lo que está pasando. Pídele que vaya ante el rey e interceda por nuestro pueblo. Solo ella puede ayudarnos». El mensajero corrió de regreso al palacio y entregó el mensaje a Esther. Pero al escuchar la petición de Mardoqueo, el corazón de la reina se llenó de temor. Esther sabía que nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado. Era una ley sumamente estricta. Quien se acercara al trono sin permiso corría el riesgo de ser ejecutado de inmediato. Entonces, Esther envió un mensaje a Mardoqueo. Todos saben que hay una única regla en el palacio. Quien entre en la presencia del rey sin ser llamado será condenado a muerte. La única excepción es si el rey extiende su cetro de oro. Pero ya hace 30 días que el rey no me llama a su presencia. Si voy ante él sin permiso, podría morir. Cuando Mardoqueo recibió esta respuesta, supo que debía hacer que Esther entendiera la gravedad de la situación, así que envió un mensaje aún más contundente. Esther, no creas que por estar en el palacio estarás a salvo. Si no haces nada, Dios enviará ayuda de otra manera, pero tú y tu familia sufrirán las consecuencias. Y entonces Mardoqueo le dijo algo muy especial, algo que transformó por completo el corazón de Esther. ¿Quién sabe si no fue precisamente para este momento que Dios te puso como reina? Esas palabras tocaron profundamente a Esther. Se dio cuenta de que Dios la había colocado en esa posición, no para disfrutar de los lujos del palacio, sino para cumplir un propósito mucho mayor. Fue entonces cuando tomó una decisión valiente. Envió un mensaje de vuelta a Mardoqueo. «Reúne a todos los judíos de Susa y pídanle a Dios por mí. Ayunen durante 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Después de eso, iré ante el rey, aunque no haya sido llamada». Y entonces, con gran determinación, Esther concluyó su mensaje con una frase inolvidable: «Si tengo que morir, que muera». Ahora todo dependía del coraje de la reina Esther. Estaba dispuesta a arriesgar su propia vida para salvar a su pueblo. El corazón de Esther latía con fuerza. Sabía que el momento más difícil de su vida estaba por llegar. Durante 3 días y 3 noches, ella y sus doncellas ayunaron sin comer ni beber, buscando fuerzas en Dios. Mientras tanto, en toda la ciudad de Susa, los judíos también estaban en ayuno y oración. Hombres, mujeres, niños, todos clamaban por un milagro, pues sabían que el destino de su pueblo estaba en manos de la joven reina. Esther sentía miedo, pero algo dentro de ella le decía que no podía rendirse. Confiaba en que Dios estaba con ella. Finalmente, después de 3 días, se levantó, se dio un baño y se puso sus vestiduras reales. Quería presentarse ante el rey de la mejor manera posible. Sabía que no tenía permiso para acercarse al trono, pero debía intentarlo. Con pasos firmes, aunque con el corazón acelerado, cruzó los pasillos del palacio. Cada paso parecía resonar con más fuerza. Los guardias la miraban sorprendidos, pues sabían que nadie podía acercarse al rey sin ser llamado. Cuando Esther llegó a la puerta del gran salón del trono, sus pies casi se detuvieron. Si el rey no aceptaba su presencia, los guardias podían quitarle la vida en ese mismo instante. Respiró profundo y dio un paso más. Ahora estaba frente al rey.
Asuero estaba sentado en su trono de oro, rodeado de consejeros y guardias. El gran salón quedó en un silencio absoluto. Todos contuvieron la respiración. El rey levantó la mirada y observó directamente a Ester. ¿Qué haría? ¿Ordenaría que los guardias se la llevaran? El silencio parecía eterno. El corazón de Ester latía con fuerza. Entonces ocurrió algo sorprendente. El rey, Asuero, extendió su cetro de oro. Eso significaba que aceptaba la presencia de Ester y le concedía permiso para hablar. En ese instante, Ester supo que Dios estaba con ella. Se acercó lentamente, inclinó la cabeza en señal de respeto y tocó la punta del cetro. El rey la miró con curiosidad y le preguntó: ¿Qué deseas, reina Ester? ¿Cuál es tu petición? Aun si pides la mitad de mi reino, te la concederé. Ester respiró aliviada. Su plan estaba funcionando, pero debía actuar con sabiduría. Entonces, con voz suave, respondió: Si es del agrado del rey, deseo invitarlo a un banquete especial que he preparado para usted y para Amán. El rey sonrió. Así será, dijo Asuero. Iremos al banquete. Lo que Amán no sabía era que esa invitación cambiaría por completo su destino. El día del gran banquete llegó. El salón del palacio estaba bellamente decorado con manteles finos, candelabros resplandecientes y una mesa repleta de los manjares más deliciosos del reino. Frutas jugosas, panes suaves, carne asada con especias y copas doradas llenas de la mejor bebida. El aroma de los condimentos llenaba el aire y la música suave de los instrumentos tocados por los músicos del palacio creaba un ambiente de gran celebración. El rey Asuero llegó primero, vestido con sus ropajes reales bordados con hilos de oro. Su mirada reflejaba curiosidad y expectativa. ¿Por qué su reina había preparado este banquete especial? Poco después entró Amán con aire de superioridad. Estaba radiante, pues haber sido invitado a un banquete privado con el rey y la reina lo hacía sentirse aún más poderoso. Imaginaba que Ester quería honrarlo de alguna manera y eso inflaba aún más su orgullo. Ester, serena y elegante, atendió a sus invitados con delicadeza. Entonces el rey la miró y le preguntó: Mi reina, ¿cuál es tu petición? ¿Qué deseas? Aun si pides la mitad de mi reino, te la concederé. Todos los ojos se posaron en Ester. Era el momento, pero la joven reina, llena de sabiduría, decidió esperar. Sabía que debía actuar en el momento justo. Entonces, con una sonrisa gentil, respondió: Si es del agrado del rey, le pido que venga nuevamente mañana a un segundo banquete junto con Amán. El rey asintió complacido. Disfrutaba de los banquetes de Ester y su curiosidad solo aumentaba. Amán salió del banquete sintiéndose más importante que nunca. Se consideraba el hombre más poderoso del reino después del rey. Pero al salir del palacio encontró a Mardoqueo en la puerta real. Y como siempre, Mardoqueo no se inclinó ante él. Eso hizo hervir la sangre de Amán. ¿Cómo se atreve este judío a faltarme el respeto?, pensó lleno de ira. Al llegar a casa, les contó a su esposa y amigos sobre el banquete con el rey y la reina. Se jactaba de su poder, pero luego se quejó. Nada de esto vale mientras ese Mardoqueo siga con vida. Entonces, su esposa le sugirió: Manda construir una horca bien alta y pide permiso al rey para ahorcarlo mañana mismo. A Amán le encantó la idea. Mandó construir la horca de inmediato, ya imaginando el momento en que se desharía de Mardoqueo para siempre, pero no tenía idea de lo que le esperaba. Al día siguiente, el rey Asuero y Amán regresaron al banquete. Esta vez, el rey estaba impaciente. Quería saber qué deseaba su reina. Tan pronto como terminaron de comer, miró a Ester y le preguntó: Reina Ester, ahora dime, ¿cuál es tu petición? ¿Qué deseas? Aun si pides la mitad de mi reino, te la concederé. Ester respiró hondo. Era el momento. Con valentía levantó la mirada y dijo con firmeza: Oh rey,
si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego por mi vida y por la vida de mi pueblo, porque hemos sido vendidos para ser destruidos y exterminados. El rey frunció el ceño, confundido. ¿Qué? ¿Quién haría algo así? ¿Quién se atrevería a destruir a tu pueblo? Entonces Esther señaló a Amán. Este hombre perverso, Amán es el enemigo de mi pueblo. El salón quedó en shock. Amán se puso pálido. Jamás imaginó que Esther era judía. El rey Asuero se puso de pie furioso. Su rostro se tornó rojo de ira. No podía creer que su principal consejero había engañado a todos y planeado exterminar a un pueblo entero, el pueblo de su propia reina. Amán, al darse cuenta de que su destino estaba sellado, entró en pánico. Su rostro se tornó blanco como la nieve y sus manos comenzaron a temblar. Miró a Esther, la única que aún podía interceder por él. Sin saber qué hacer, se arrojó a sus pies, suplicando: «Reina Esther, ten piedad de mí, por favor. Pide al rey que me perdone. No lo sabía, no quise». Pero mientras suplicaba, tropezó y cayó sobre el diván donde estaba sentada Esther. En ese preciso momento, el rey regresó del balcón. ¿Y qué vio? Amán caído sobre Esther. Asuero se enfureció aún más. Además de querer destruir al pueblo de mi reina, ahora te atreves a atacarla en mi propio palacio. La ira del rey era incontrolable. Ya no necesitaba pensarlo más. La decisión estaba tomada. De inmediato, los guardias corrieron hacia Amán y le cubrieron el rostro, una señal de que estaba condenado. Su poder y riqueza ya no le servirían de nada. Fue entonces cuando uno de los sirvientes del rey llamado Arbona tomó valor y dijo: «Oh rey, Amán mandó construir una horca altísima frente a su casa. Era para ahorcar a Mardoqueo, aquel que salvó la vida de su majestad». El rey Asuero señaló a Amán y decretó: «Entonces llévense a Amán y cuélguenlo en esa misma horca». Los guardias arrastraron a Amán fuera del salón. Gritó, forcejeó, suplicó por su vida, pero nadie podía salvarlo ahora. La horca que él mismo había mandado construir para Mardoqueo fue el instrumento de su propia condena. Y así, Amán encontró el fin que él mismo había preparado para otro. La noticia de la caída de Amán pronto se extendió por todo el palacio, pero aún había un problema muy grave. El decreto que ordenaba la destrucción de los judíos seguía vigente. Según la ley persa, cuando un rey firmaba un decreto, este no podía ser anulado. Era como si fuera una orden que nunca pudiera deshacerse. ¿Qué hacer ahora? Esther sabía que la lucha aún no había terminado, así que una vez más fue ante el rey. Aún sin haber sido llamada, entró ella a la presencia de Asuero con una petición aún más difícil. Con humildad y valentía dijo: «Oh rey, mi señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que nos permitas defendernos. Aún hay muchos enemigos que desean destruirnos». El rey la escuchó y reflexionó. Sabía que su ley no podía ser revocada, pero sí podía crear un nuevo decreto. Entonces miró a Mardoqueo y dijo: «Pueden escribir un nuevo decreto en mi nombre, un decreto que proteja a los judíos». Mardoqueo y los escribas se pusieron manos a la obra de inmediato. Ahora los judíos estaban autorizados a defenderse de cualquier enemigo que intentara atacarlos. Cuando la nueva orden del rey llegó a todas las provincias, los judíos se prepararon. Ya no estaban indefensos. Y en el día en que sus enemigos intentaron atacarlos, sucedió lo contrario. Los judíos se levantaron y derrotaron a sus adversarios. Ninguno de ellos fue destruido. Al contrario, fueron protegidos y honrados. La alegría fue inmensa. Las calles de las ciudades se llenaron de risas, abrazos y gratitud. Mardoqueo, ahora el más respetado de los príncipes del rey, decretó que cada año ese día debía celebrarse como un día de alegría, liberación y gratitud a Dios. A esta celebración se le dio el nombre de fiesta de Purim. El pueblo judío fue salvado. Esther continuó siendo la reina, y Mardoqueo se convirtió en el hombre más poderoso después del rey Asuero. Y todo esto sucedió
porque Esther tuvo la valentía de confiar en Dios y luchar por su pueblo. Así termina la increíble historia de la reina Esther, la joven valiente que Dios usó para salvar a toda una nación. Hemos llegado al final de esta historia fascinante. ¿Ya conocías la historia de la reina Esther? Cuéntanos en los comentarios y dime qué otra historia de la Biblia te gustaría ver en nuestro canal. Será un placer atender tu pedido.